Merci beaucoup. Avant de passer aux commentaires des délégations, effectivement, j'ai le plaisir de céder la parole au rapporteur spécial de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, Madame Catalina Botero. Madame, vous avez la parole. Gracias, señor presidente. Gracias al Consejo Permanente por esta invitación. Invitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en una agenda tan complicada como la que tienen ustedes hoy muestra que no hay simplemente un interés formal en la defensa de la libertad de expresión, que hay un compromiso real por mejorar y garantizar ese derecho en toda la región, con el impulso, por supuesto, de la Organización de Estados Americanos. Este compromiso se compadece con la importancia que tiene el sistema regional de protección de derechos humanos en materia de libertad de expresión en el contexto internacional. Sin ninguna duda, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los reportes de la Relatoría son, en este momento, el cuerpo jurídico más avanzado en materia de libertad de expresión de cualquiera otro de los cuerpos jurídicos regionales. Si hace unas décadas mirábamos a Europa en materia de libertad de expresión y las decisiones del Tribunal Europeo, hoy Europa está mirando las decisiones de la Corte Interamericana. Y eso no es poco. Es un enorme avance el que se ha hecho en materia de prohibición de la censura, de prohibición del desacato, de protección del derecho de acceso a la información, del establecimiento de los límites entre el discurso protegido y el discurso no protegido, de la necesidad de que las sanciones posteriores cuando hay un abuso en el derecho a la libertad de expresión sean proporcionadas y sean razonables y no generen un efecto silenciador en la sociedad. No es poco lo que hemos alcanzado. Y no se nos puede olvidar que eso no se logró por un acto de iluminación de algunos jueces o de algunos relatores o de algunos miembros de la Comisión. Se logró por un acto de responsabilidad política y democrática, después de un proceso triste de oscuridad democrática por el que tuvo que pasar nuestra región. Cada vez que hablemos de libertad de expresión, cada vez que discutamos los estándares, no podemos dejar de pensar en que cientos de personas ofrecieron su vida para que nosotros hoy pudiéramos estar acá, diciendo lo que pensamos, diciéndolo en voz alta, discutiéndolo en un ambiente de tolerancia, de pluralismo y de democracia. Eso es lo que tiene que estar siempre en la mente de cada uno de nosotros cuando discutamos esos estándares. En la mayoría de los países existe hoy un diálogo muy fluido entre el sistema regional y los sistemas nacionales. Brasil, por ejemplo, acaba de declarar inconstitucional la ley de prensa y nosotros tuvimos la fortuna, el privilegio de participar en ese proceso informando a quienes estaban trabajando en el Tribunal Supremo Federal en ese proyecto. Chile y México han avanzado enormemente en materia de acceso a la información y la Relatoría tiene el privilegio de poder trabajar con ellos para recoger las mejores prácticas, difundirlas y promover el derecho de acceso de conformidad con los más elevados estándares. Uruguay, Chile y Argentina han entrado en procesos valiosísimos de reforma de su normativa de radiodifusión para lograr mayor diversidad y pluralismo y la Relatoría ha tenido la fortuna y el privilegio de trabajar con ellos en esa tarea. Sin embargo, existen desafíos que no son menores y a los cuales la Relatoría intenta hacerles frente con el apoyo de los estados, de la sociedad civil, de las organizaciones de medios y de las organizaciones de derechos humanos de toda la región. Hay un enorme desafío en materia de protección de los periodistas. Hay lugares en nuestra región en los cuales los periodistas están amenazados de muerte por investigar actos de corrupción o denunciar al crimen organizado. Es muy importante implementar mecanismos de protección, lo he dicho en la CAJP hace un par de semanas, lo repito hoy, implementar mecanismos de protección eficaces para los periodistas y para los defensores de derechos humanos. Es muy importante que exista una cooperación para el desarrollo y la paz en este tema.
Es muy importante que los países que tienen más recursos y mayor presupuesto puedan colaborar con los países que tienen menos recursos y menos presupuesto y que están afrontando enormes retos en materia de lucha contra la criminalidad organizada, uno de cuyas principales víctimas es la prensa y los periodistas y los defensores de derechos humanos. El segundo gran reto es que es necesario descriminalizar, despenalizar la expresión disidente. Es necesario que la cultura de la tolerancia que hoy prima en nuestras constituciones realmente prime en nuestros estados, en el diálogo entre los gobiernos y las sociedades. Es muy importante que se deroguen las normas que permiten criminalizar la expresión disidente. Es muy importante seguir el ejemplo de México, de Panamá, de El Salvador, impulsar las propuestas que ha hecho Argentina y la propuesta que tiene Colombia en esa medida. Es muy importante que el Código Penal, que el derecho penal no sirva como vehículo para silenciar a la disidencia. Así la disidencia sea agresiva, así la disidencia sea molesta, sea perturbadora, sea ofensiva. La disidencia tiene que tener un lugar en las democracias contemporáneas. Tercer gran tema es el tema de la censura indirecta. Los avances son menores en este tema. Censura indirecta significa ya no la censura de las dictaduras militares, que felizmente no existe. Significa la censura a través de medios sutiles, a través de la publicidad oficial, sobre todo en regiones apartadas, en donde los gobernadores son los únicos que pagan pauta publicitaria y los medios viven de esa pauta, a través de mecanismos ordinarios de vigilancia del Estado, a través de esos mecanismos sutiles. Uruguay está haciendo un esfuerzo muy importante en redactar un proyecto de ley para regular la publicidad oficial. Hay unos esfuerzos importantes en Canadá y en Estados Unidos en materia de regulación de facultades regulatorias. Nosotros creemos que hay que recoger esas experiencias y divulgarlas y difundirlas y mejorarlas, implementarlas, para que no exista la posibilidad de que los estados puedan ejercer mecanismos de censura sutil para silenciar a sus críticos y premiar a sus amigos. El cuarto tema es el tema de acceso a la información, en el cual es muy importante continuar el proceso muy vigoroso que la región ha tenido. Trinidad y Tobago, Jamaica, Chile, México, Panamá, Honduras, Nicaragua han iniciado procesos importantísimos de leyes de acceso a la información. Ahora hay que implementarlas y eso requiere voluntad política y requiere dinero. Y además requiere reconocer las mejores prácticas porque la implementación no es un tema automático. La implementación supone problemas teóricos serios que hay que resolver. La relatoría está para servirles en la tarea de estudiar esos problemas y difundir las mejores prácticas. Y el último gran reto, el gran desafío que nosotros encontramos es el que se relaciona con el pluralismo y la diversidad en el proceso comunicativo. Existen experiencias muy importantes. En Canadá, por ejemplo, sobre pluralismo y diversidad. Es muy importante impulsar leyes antimonopolio y es muy importante abrirle espacio en el proceso comunicativo a los sectores tradicionalmente marginados. No podemos hablar de que hay una verdadera autodeterminación democrática y que la libertad de expresión está protegida para todos y para todas si hay sectores de la población que no tienen cómo comunicar sus necesidades, sus intereses, su manera de ver el mundo. En esa tarea está la relatoría. Estamos recorriendo cada esquina del continente, de la región, con enormes problemas financieros, pero con una gran voluntad. Y hemos elaborado un informe que está a su disposición, que seguramente tiene dificultades, pero que plantea unas propuestas concretas. Queremos discutir con ustedes ese informe y mejorarlo para que el año entrante podamos tener un mucho mejor informe, para que podamos establecer un diálogo muy fluido, para que podamos seguir siendo un ejemplo en materia de libertad de expresión en el mundo entero. Muchas gracias. Muchísimas gracias.